menos Estados Unidos, que ni siquiera hoy en día, nosotros en 10 años vamos a tener toda la economía industrial abierta. El producto más de lujo, el que consuma solo una familia de este país, va a entrar a Costa Rica sin pagar impuestos de importación. Estados Unidos ni siquiera hoy, con un ingreso per cápita de $36,000 al año, hace eso, de liberar las importaciones industriales. No lo hace ni siquiera en productos agrícolas, a pesar de que el 1,5% del PIB, de su PIB es lo que es el PIB agrícola. Es decir, no hay muchos efectos en su economía si se abren en la agricultura y no lo hacen, menos Europa y menos Japón. ¿Sí? No hay un solo país, pero si me lo dicen, me interesaría que levantaran la mano y habláramos aquí un rato de ese país, a ver si yo estoy equivocado en eso. Pero ¿cuál país se ha hecho rico con este conjunto de políticas? Y en quinto lugar, bueno, lo que mencioné brevemente en la discusión, para los que no se han leído el TLC, podemos hablar, si hay algún tiempo, de lo que le ha pasado a México en la era TLC. ¿Dónde está México? Y las cosas que se han dicho en los últimos meses por neoliberales, expertos en México que han promovido este conjunto de políticas. Un día de estos, el ministro actual de Felipe Calderón, que no es López Obrador, ¿verdad? Dijo que ya a México le habían sonado la campana. Dijo que ya lo poco que el TLC iba a dar, ese apellido Sojo, ya se había agotado, y lo poco que se había dado, porque en realidad no se ve dónde están los resultados en términos del desarrollo mexicano. Quiero hacer una referencia al tema de democracia. Este es un tema importante. Ya les dije, a mí me parece que en la elección no se decidió el asunto en primer lugar porque el presidente de la República de hoy en día no debatió esto. El pueblo nunca tuvo la oportunidad, y es para lo que es una campaña y para lo que el Estado pone tanta plata en una campaña, para que el país pueda escoger sobre el fondo de los asuntos y no las caras de los candidatos, ni las tarimas, ni las canciones, ni la oratoria, sino sobre el fondo de los asuntos. Este país está decidiendo sobre un tema de fondo casi inmutable que nos ata, y no hubo oportunidad en campaña de debatirlo porque el presidente actual no quiso debatirlo. Segundo lugar, cuando hablamos de números y que en campaña se decidió porque los dijeron que estaban en contra, pues ahí se fueron ajustando los números. Deben ustedes saber, y que los que estaban a favor ganaron, que José Manuel Echandi firmó un documento en campaña en contra del TLC. Entonces, si nos vamos, ahí hay ese argumento que justamente tiene razón don Otto, en campaña se deberían dilucidar las cosas, pero entonces con esa ecuación no está decidido esto porque don José Manuel Echandi firmó un documento. Yo respeto que haya cambiado de opinión, pero entonces no digamos que en campaña se dilucidó esto, porque él firmó un documento en frente de un montón de público en el cual se decía que el TLC no debería ser ratificado. Y bueno, en el Congreso la democracia no se ha expresado, no se han querido hacer careos. Nosotros finalmente queríamos hacer 3 careos que no duraban más de 8 horas entre todos para contrastar nuestros asesores con los expertos del gobierno, y no se quiso hacer. O sea, esto no creo que tengamos fundamentos, digamos, en términos de lo que algunos entendemos de democracia, para decir que ya los asuntos están decididos. Muchas gracias, disculpen que me haya extendido. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Le pediría a las personas asignadas que se identifiquen para recibir las preguntas, y por favor que ustedes por escrito las pasen a fin de que se puedan tramitarse aquí adelante. Mientras tanto, vamos a iniciar con 2 preguntas que vamos a hacer a los candidatos. Don Otto, ¿cómo garantizar que un mayor intercambio comercial no promueva la concentración de riqueza de unos pocos en perjuicio de la mayoría? Es importante que cuando se busca aumentar la cantidad de intercambios comerciales, quienes están a cargo de la política pública eliminen las barreras de entrada a esas actividades económicas. Eso significa que eviten lo que Otón mencionaba hace un rato con el caso de las cementeras, que
se abre un poquito la competencia, pero se dejan una serie de barreras a la entrada en ese negocio y a final de cuentas usted lo que tiene son únicamente dos proveedores de un determinado bien o servicio que eventualmente podría pasar usted también de un monopolio público a un monopolio privado o a un oligopolio privado. Lo que más conviene a los consumidores, a los habitantes de un país, es que haya la mayor cantidad de bienes y servicios a nuestra disposición donde escoger. Y eso se logra cuando hay bajas barreras de entrada, tanto a nivel arancelario, o sea, cero impuestos ojalá, y también pocas regulaciones que impidan la operación de establecimientos mercantiles en este país para proveer bienes y servicios a los costarricenses. Don Otón, ¿qué sucedería con el comercio de Costa Rica si la OMC, la Organización Mundial del Comercio, declara discriminatorios acuerdos bilaterales como la iniciativa de la Cuenca del Caribe, tal y como Brasil e India se lo solicitaron en diciembre del año 2006 y no tenemos aprobado un TLC? Bueno, yo creo que la pregunta, la respuesta complicada, pero que me parece que es la real, es lo que traté de decir al inicio. La competencia y la posibilidad de vender depende de lo que hagamos nosotros a nivel interno. Si nosotros tenemos productividad, si tenemos nichos de mercado, si tenemos buena infraestructura, si tenemos un sector público eficiente y una mano de obra adecuada, vamos a vender. Y eso es lo que han hecho los países, preocuparse por eso. Y si lo hacen, venden. Yo creo que Europa jamás va a ponerse a pelear con Estados Unidos por concesiones comerciales, porque entonces Estados Unidos le va a hablar de toda la convención del OME y los diferentes acuerdos que tienen los países europeos con las antiguas colonias. Y por eso es que no se han reclamado eso de ninguna manera. Y yo creo que los países, digamos, como Brasil, no tienen posibilidades de influir. Para Estados Unidos la región centroamericana es de suma importancia y como yo pues creo que he tratado de demostrar a este país, en Estados Unidos nadie está pensando en aceptar ninguna presión y todo el mundo está pensando en mantener esas preferencias. Pero digo, la tarea interna es esa, la tarea interna es la que tenemos que hacer para competir a nivel internacional y vender donde sea. Vamos a esperar que comiencen a arribar las preguntas. Mencionó don Otón mientras vienen las preguntas. Un par de minutos. Otón en su exposición mencionó cosas con las que tengo que estar necesariamente de acuerdo. El TLC es una herramienta y por sí sola no va a generar prosperidad para nadie o perjuicio para nadie. El TLC es una herramienta que para sacarle el máximo provecho se requiere hacer inversión en capital humano, invertir en ciencia y tecnología, invertir en infraestructura, involucrarnos en esa revolución ética de la que él menciona, desregular la economía, meterle eficiencia al Estado, disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica, visión de largo plazo, paz social, en fin, todas estas cosas que menciona don Otón son cosas que tenemos que hacer. Y entonces yo siento que efectivamente hay un campo de acción importante en el cual tenemos que trabajar. Con o sin TLC, de todas maneras tenemos que trabajar en esto. Con el TLC debemos trabajar en esto para sacarle provecho. Si no trabajamos en esto, es una herramienta que la vamos a utilizar solo unos cuantos. Y nosotros como partido estamos impulsando que esto debe ser una herramienta para que beneficie a todos los costarricenses. Luego, en la parte en la que no estoy de acuerdo de lo que Otón mencionaba, es que de alguna forma se deja entrever de que el TLC tiene un rango superior a la Constitución. Si entendí bien, a lo mejor me estoy equivocando, pero quiero ratificar que la Constitución está arriba de cualquier tratado. Y entonces, básicamente es la jerarquía de la norma constitucional.